Misericordia, senda de paz. Paz y bien, hermanos en Cristo. Nos encontramos en una emisión más de este programa Misericordia, senda de paz. Agradecidos con ustedes por acompañarnos en un programa más, porque están al pendiente de cada programa estreno los días domingo y porque nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube Misericordia, senda de paz, donde ustedes pueden encontrar nuestro programa que se estrena cada domingo o también los que se han estrenado durante los últimos años. Si a ustedes les gustó mucho algún programa y quisieran volver a verlo o quisieran compartirlo con sus amigos, familiares, pues bueno, allí pueden encontrarlo y difundirlo con quien ustedes quieran. Además, pues agradecemos a Dios por poder compartir un programa más, que el Espíritu Santo siempre nos acompañe. Y quisiéramos especialmente dedicar este programa a nuestros hermanos enfermos, a quienes se encuentran postrados, quienes desde casa no han podido asistir a la Eucaristía, y también nos unimos en oración con quienes están al pendiente y los cuidan. Entonces, este programa es especialmente para ustedes. Y bueno, entrando en materia, pues si ven, hoy no estamos en el estudio, hoy hemos salido de viaje, el camarógrafo y yo otra vez salimos, y ahora nos encontramos en la ciudad de Capilla de Guadalupe. Y bueno, desde Capilla de Guadalupe tenemos, ahora nosotros somos los invitados, o ahora nosotros llegamos a esta comunidad con el párroco de Capilla de Guadalupe, el padre Juan Carlos González Orozco. Gracias, padre. Servidor, le iba a decir bienvenido, pero más bien Bienvenido al canal, bienvenido, sí, me siento bienvenido a este sitio de transmisión, y ustedes sean bienvenidos a este espacio físico. Gracias, muchas gracias. Y bueno, el tema con el que vamos a compartir el día de hoy es el bicentenario de Capilla de Guadalupe. Capilla de Guadalupe está de fiesta porque cumple 200 años de su fundación, una historia de tradición, de fe y de amor. Entonces, pues vamos a empezar a platicar de eso, señor cura, del origen de esta bella comunidad. Bueno, justamente hace 200 años, cuando el estado de Jalisco se convertía en el primer estado de la Federación en México, México dejaba de ser un imperio y se convertía en una república federal. Posteriormente, Capilla de Guadalupe también estaba naciendo. El mismo año, podríamos decir que prácticamente en los mismos meses, Capilla de Guadalupe estaba naciendo, aunque pues su nacimiento no sabemos qué tan significativo pudo haber sido en su momento. Hoy lo vemos y resulta significativo para los que vivimos en esta demarcación, en la ciudad Capilla de Guadalupe, capital de la delegación de este mismo nombre, y nacía Capilla de Guadalupe. El origen de esta comunidad, pues podríamos decir que es doble, ¿ah? Primero hay un origen que tiene que ver con un evento ocurrido justamente en este lugar. Un hacendado de nombre Antonio Faustino Aceves Casillas se dirigía a misa a Tepatitlán de Morelos, que era la cabecera parroquial de una demarcación que se extendía, bueno, ya para entonces no, pero unos años antes incluía San Ignacio Cerro Gordo, San José de Gracia, que se llamaba El Bramido, por algo hay otro Bramido actualmente, y bueno, pues toda la demarcación que incluye a Pegueros y también a Catic, Mezcala, Tecomatlán, Capilla de Milpillas. Toda esta área comprendía la enorme parroquia de Tepatitlán. Bien, y esta era la zona. En Acatic había un sacerdote, entonces él atendía la feligresía. Pero esta zona, la zona del Cerro Gordo, con excepción de San Ignacio, que ya había pasado a Arandas, fundada en 1760 y algo, 61 me parece, pues todo esto pertenecía a Tepatitlán, y la gente tenía necesidad de acudir a misa cada domingo hasta Tepatitlán. No era una distancia corta, era más bien considerable, y ese hacendado iba a misa a Tepatitlán cuando cayó del caballo.
accidentalmente cayó del caballo y quedó atrapado con un estribo, quedó atrapado en el caballo de tal manera que había el riesgo de que el caballo lo arrastrara y pues el lugar era pedregoso. Sigue siendo Capilla de Guadalupe, es como un manto de piedra. Los que se meten a construir siempre encuentran debajo de la tierrita superficial, encuentran peñas. Y bueno, pues había el riesgo de la piedra que estaba a flor de tierra, e invocó a la Virgen de Guadalupe, y entonces él se vio liberado de la muerte. De hecho, no sufrió daños considerables de esa caída, y él hizo la promesa a la Virgen de Guadalupe de construirle aquí un templo, precisamente como gratitud por este verse liberado, verse salvado de una muerte eventual, o por lo menos de un accidente cruento, ¿verdad? Entonces, ese es una de las razones por la cual Capilla de Guadalupe fue fundada. Una muestra de gratitud, podríamos decir que es una ofrenda votiva de gratitud de Antonio Faustino Aceves Casillas. Y por otro lado, el otro origen, podríamos decir, que justificó la existencia de capilla, era el hecho de que esta era una de las regiones más pobladas de la parroquia de Tepatitlán. Si uno revisa los registros de bautismos de esos años, todas esas rancherías tienen muchos pues niños que fueron bautizados en esos años, blancos, negros, algunos indígenas raros, pero sobre todo blancos, que en ese tiempo a los de raza blanca les decían españoles, y a los de raza negra les decían así negros, o mulatos, también había mulatos. Bueno, entonces era una zona de la parroquia de Tepatitlán muy habitada, y esto justificaba que aquí hubiera un sacerdote. Entonces, en 1823, él había pedido la autorización previamente para que se construyera y se bendijera esta capilla. Una capilla pequeña de adobe, enfrente de la cual había encinos, había robles, seguramente algún nopal o huizache también. Enfrente en uno de los árboles tenían colgada una campana, y logró que pronto viniera un sacerdote. Pronto no es exactamente pronto. El padre Casiano Aceves llegó, si mal no recuerdo, llegó en 1833, algo así. Es decir, unos años después, una decena de años, si mal no recuerdo, llegó aquí ese sacerdote. Y la presencia de un sacerdote en una comunidad, aún ahora, pero en aquel tiempo seguramente era más, determinó el crecimiento de una comunidad como esta. Así que se trazaron calles, se organizó, las calles eran amplias, ¿no? Pero la gente les ha ido acotando. Ay, yo quiero esa banqueta para mí, y así poco a poco, ¿no? E incluso las mismas torres de la parroquia están construidas sobre lo que sería la calle, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el origen de la parroquia de Capilla de Guadalupe, de la comunidad de Capilla de Guadalupe. Una capilla es signo de gratitud, un sacerdote que viene a radicar aquí, motivado por don Faustino de Aceves, Antonio Faustino de Aceves, que quiere que haya un sacerdote aquí, que obtiene del obispo la autorización para eso. Y entonces, así podríamos decir que habiendo capilla, las personas se vienen aglomerando, vienen a misa, alguien pone una tienda, otros deciden radicar aquí, y la población va engrosando de esa manera. Qué interesante, señor cura, esto que nos comenta, y yo creo que todos los que nos ven en casa empiezan un poco a hacer memoria de cuando han venido a esta bella comunidad, pues que han venido, por ejemplo, a visitar también para agradecer a esta parroquia de la Virgen de Guadalupe, probablemente, que han venido a sus fiestas a ver la bella decoración de esta parroquia, o que han venido algunas famosas paletas o alguna actividad a esta comunidad. Y pues bueno, esta comunidad pues agradable, pues tiene ese origen, un origen que tiene que ver con la gratitud a nuestra madre, a la que pues tenemos siempre muchas cosas que agradecerle como medianera de las gracias que nos da nuestro Señor.
y pues bueno, todo lo que nos está dando día con día. Y bueno, yo supongo entonces que el nombre le empieza a surgir así de, pues vamos a la capilla y pienso que ahí se va generando el nombre, ya nos platicará el nombre de la comunidad como tal, que tiene que ver entonces con la parroquia, que poco a poco se va a ir formando, la parroquia que se convierte poco a poco en el, como dice usted, en el espacio que empieza a reunir a las personas, y entonces empieza a crecer la comunidad en torno a la parroquia, ¿verdad? Así es una comunidad que tiene su origen en una capilla, la capilla, y por eso se llama Capilla de Guadalupe. Muchos de nuestros pueblos han cambiado de nombre por disposiciones oficiales, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chico, oí hablar de que Javier Mina, ¿qué será Javier Mina? Bueno, era San Francisco de Asís, hoy ha vuelto a ser San Francisco de Asís, del municipio de Totonilco, pero oficialmente le habían llamado Javier Mina. Aquí parece que no le intentaron cambiar nombre, que yo sepa, ¿no? Siempre se ha llamado Capilla de Guadalupe. Hace un poco más de 100 años, cuando se erigió parroquia, en los documentos le llaman Guadalupe, simplemente, en la población de Guadalupe, la sede de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que se erigió en 1910. Ese año, la gran parroquia de Tepatitlán explotó y surgió la parroquia, se desmembró la parroquia de Acatic, San Juan Bautista de Acatic, se segregó de la parroquia de Tepatitlán, se segregó también la parroquia de San José de Gracia y la de Capilla de Guadalupe. 3 parroquias que se desmembraron de la entonces enorme parroquia de San Francisco de Asís en Tepatitlán. Y luego aquí, aunque no era del territorio de Tepatitlán, Valle de Guadalupe también en ese año, 1910, fue fundada. Así que esta zona se llenó de parroquias nuevas hace 113 años. Y bueno, hablando un poco de esa historia de la comunidad, pues el hecho de que tuviera un sacerdote hizo que se fuera aglomerando y que se distribuyeran las tareas pastorales, ¿verdad? Desde la parroquia de Tepatitlán se le fue asignando, bueno, de ahí de Capilla atiende esos ranchos, qué sé yo, el Cerro Gordo, el Cedazo, que hoy es Los Dolores, San Antonio, el Aguacate, el Carnicero, San Diego, el Huilote, por acá Presa de Gómez, La Cruz, el Cacalote. Eran las comunidades que más bien eran atendidas aquí. El Terrero, La Flor, que en ese tiempo se llamaba el Cerrito Colorado, La Tinaja, Tres Palos. Sí, eran las comunidades más antiguas de esta comunidad, de esta parroquia. Interesante, porque entonces va generando su propia dinámica en este espacio y como dice Capilla, está encerrada, o sea, con muchos cerros alrededor. Y hay una parte interesante en su surgimiento, que ahorita que lo menciona, ya como parroquia le toca vivir el proceso de la cristiada, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, hablamos del mártir, de la tinaja, catequista, y bueno, empieza la comunidad a florecer de diversas maneras, empiezan a surgir varios grupos también de apostolado, y poco a poco empieza a crecer como comunidad en torno a la parroquia, ¿verdad? Y por ejemplo, esos grupos empiezan a generar dinámica en las familias, porque pues los papás participan en algún grupo, los adolescentes jóvenes en otro grupo, y pues bueno, la familia está en sintonía con la iglesia. La familia siente con la iglesia a partir de lo que ofrece la comunidad de Capilla. Sí, desde el principio tuvimos, aquí la comunidad tuvo como primer párroco a un tepatitlense, el autor de la famosa carta de Tepa Mayo 4, José María de la Mora. Era un sacerdote que aquí estaba como capellán, fue el último capellán, y él mismo fue nombrado primer párroco en 1910. Y entonces él conocía la comunidad y comenzó a impulsarla, ¿no? Por ejemplo, en 1912, 2 años después de
creada la parroquia, él construye el pórtico para poner un reloj allí y también para poner ahí una representación de la Virgen de Guadalupe, que ese año fue coronada. La Virgen de Guadalupe de aquí de la parroquia fue coronada en 1912, luego en 1914 funda la Asociación de Carmelitas. A él no le tocó más, en el año 1918, contagiado por la influenza española, falleció. Y entonces, pues este párroco, que era muy jovial, muy creativo, muy trabajador, pues se frenó y murió realmente joven. Después vino un párroco, Teodoro García Armas, que está vinculado también a Valle de Guadalupe. Y después, en tiempo de la cristera, ya vino el padre Morales, el señor cura Morales, que estuvo aquí algo así como 40 años, un poco más de 40 años, del 24, si mal no recuerdo, hasta el 57. Y él pues tenía un vicario cooperador, ¿verdad? Y el padre Gallo, que fue el sacerdote que estaba en el rumbo de la tinaja y al que Cecilio Gómez, que residía en ese lugar, la tinaja, lo protegió, no delató su paradero para que no lo mataran, y entonces mataron a Cecilio Gómez. Él, podríamos decir, que dio su vida para proteger la vida de un sacerdote, el padre Ildefonso Gallo. Bueno, y pues la parroquia siguió pues su dinámica, siguió creciendo como toda comunidad parroquial. Claro, y luego supongo que va llegando el proceso de urbanización que le llega a todo México en los 50, industrialización, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y bueno, se empieza a articular entonces corredores agroindustriales en los cuales pues poco a poco se va pues abasteciendo estas grandes ciudades que empiezan a desarrollarse. Y bueno, Capilla está en ese corredor que se empieza a formar en Los Altos, una región particular en muchos sentidos, y en la cual pues bueno, empieza Capilla de Guadalupe a crecer administrativamente dentro del municipio de Tepatitlán, y pues la parroquia con esa jovialidad que dice que empezaron a imprimirle estos primeros párrocos, y con esa pues disposición a hacer comunidad todo el tiempo. Y bueno, empieza a desarrollarse como comunidad y a crecer en la fe también a partir y en torno de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y bueno, pues sigamos hablando de esta historia, pues cómo se va desarrollando en torno a la parroquia en los últimos tiempos, o las últimas décadas, por así decirlo, en los cuales pues hay cambio de milenio también, desde los 60 hasta el 2000, y luego pues los últimos años. ¿Cómo se va desarrollando esta comunidad, señor cura? Pues es interesante ver la dinámica desde la historia de esta comunidad. Casi el primer párroco inicia la construcción del primer templo en el terrero, primer templo de la parroquia, fuera de la parroquia, pues del templo parroquial, y luego otro templo acá en la Loma de los Gorditos. Y en los años 50, desde el 38, el padre Morales, el párroco Morales, amplía el templo, este templo parroquial, sobre todo le construye los cruceros, construye la torre norte, la cúpula, realmente lo hace un espacio más amplio. Y al mismo tiempo, cuando él termina esta obra, a la que trae, por ejemplo, para pintar a David Cardona, que es uno de los pintores más reconocidos, que pinta los murales, las alegorías de la Virgen de Guadalupe en el interior del templo, y pinta las cúpulas, pues nos dejó realmente una herencia muy bonita. Esto pues concluye con su muerte. Él muere abruptamente, le da un paro cardíaco mientras está dirigiendo una actividad, me parece que de ejercicios cuaresmales a los niños. Muere en el púlpito prácticamente. Y luego llega un nuevo párroco, llega el padre Esteban Vera, que fue un hombre firme, de mucho carácter, que en los ranchos trataba de impulsar la actividad. En distintos ranchos está huella de su obra pastoral, por ejemplo, las misiones, Misión Popular, que se realizó en tal año, o con el apoyo de los vicarios, la construcción de capillas. Se construyen capillas en el Cerro Gordo, en La Flor,
en el Cacalote fue un poco antes, pero en varios lugares, en el Huilote, en el Callejón Colorado, en el 4. Bien, así, él impulsó todo esto, pero sobre todo él fue un impulsor de la parte civil de la comunidad. Aunque es delegación desde el año 1939, si mal no recuerdo, sin embargo no había tenido un impulso. Él se dedicó a impulsar la comunidad, por ejemplo, el tema del agua, perforar pozos para que la comunidad tuviera agua. Perforaban y no encontraban, perforaban y no encontraban, hasta que encontraron un pozo que desde 1967 hasta este año, creo que fue en septiembre del año pasado, falló el pozo. No había fallado el pozo. Desde entonces estaba trabajando este pozo profundo. Y bueno, pues él impulsó temas como la urbanización, el drenaje o las calles, ¿verdad? Esteban Vera. Luego vino otro párroco, el padre Roberto Corona, que él era muy, ¿cómo decir? Era como liberal, bondadoso, así, fomentaba mucho los grupos pastorales. En su época también es parte de la ola juvenil, se llena de grupos pastorales. El padre Adalberto inicia las pandillas cristianas de amistad o pandilla de amistad con Cristo, y surgen muchos otros movimientos, otros grupos, la sala de velación, el dispensario médico, varias otras cosas así. Luego viene como párroco en el año 1997 el ahora obispo Gerardo Díaz Vázquez. Él impulsó sobre todo el asilo, y él es el gran impulsor de las fiestas de capilla, porque trata de que los carros alegóricos tengan cada uno un equipo, que el carro salga un día del novenario y además el día de la fiesta, y que tenga una temática definida, y pues que le echen ganas. Y las personas, el amor a la Virgen nos lleva a esmerarse en ese tema de los carros alegóricos. Él estuvo de párroco en Tepatitlán un tiempo también, en la parroquia de Nuestra Señora Reina y Madre, hasta el año 2014, que fue nombrado obispo de Tacámbaro. Después de él vino el padre Adalberto Vázquez, y después de él el padre Miguel Gutiérrez, que festejó el centenario de la comunidad. En el 2014 llegué yo aquí, ¿verdad? Desde entonces estoy en este lugar, y pues contentos ahora con esta celebración de los 200 años de la comunidad, que aunque no es una festividad exactamente religiosa, sino pues concierne más bien al origen de la comunidad, de alguna manera sí es religiosa por la bendición de la capilla, pero es ante todo un acontecimiento civil en el que le expresamos nuestra gratitud a la Virgen de Guadalupe. Sí, y que además creo que por el mismo origen que tiene que ver pues con esta caída, y que es un signo de gratitud, creo que sí tiene una conexión de cierta manera con un sentido religioso, y que hace pues bueno que recuerde la gente su origen y el origen de su comunidad, y pues bueno, hay tantas cosas que agradecer, y hay tantas cosas que agradecerle a Dios nuestro Señor. Y pues bueno, este año se han hecho una serie de actividades, ¿no?, para agradecer y a la vez pues seguir con este camino, ¿no?, como comunidad. Sí. Ha habido unas actividades, otras están por realizarse, pero en sí los grupos pastorales les hemos pedido que realicen alguna actividad para festejar esto. También los grupos sociales han hecho algunas actividades para celebrar los 200 años. Voy a enumerar algunas. Se atrajo un campeonato charro que se realizó a finales de mayo, precisamente por ese motivo. Se realizó también un evento ciclista inspirado en este bicentenario. Se acuñó una moneda conmemorativa, una moneda de plata. Se labró la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la avenida del mismo nombre, y atrás tiene la leyenda 200 años de gratitud. Una imagen de la Virgen de Guadalupe en piedra, o también la estela aquí en la plaza, una estela que marca el punto cero, o sea, donde inicia la comunidad para un lado y para otro. Y bueno, se han hecho, por ejemplo, concursos de pintura con esta temática. Se va a hacer
un concurso de canción parodia también con esta temática y varias otras actividades, por ejemplo, el mismo adorno de la parroquia, los carros alegóricos y varias otras actividades, por ejemplo, que tienen que ver con el conocimiento de la historia. Algunas de ellas las ha organizado la parroquia, otras las han organizado los colegios. Y bueno, yo no podría decirte tantas cosas que se han hecho, unas más visibles, otras menos, pero en todas hemos querido manifestar nuestra gratitud a la Virgen María, que es madre de esta comunidad, es reina de esta comunidad y es consuelo nuestro también. Claro, y bueno, pues todos tenemos algo que agradecer a nuestra madre que siempre nos acompaña como todas las madres y como una muy grande madre. Y pues bueno, el tiempo se nos acaba, pero recordarles pues de nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar nuestro contenido, nuestro canal Misericordia Senda de Paz, y pues si no, estemos al pendiente al terminar la misa del Santuario del Señor de la Misericordia, pues del programa estreno cada domingo. Agradecerles a ustedes también por acompañarnos, agradecerle, señor cura, y pues nos gustaría que termináramos con la bendición. Pues muchas gracias a ustedes, al contrario, y también a ustedes que nos reciben desde su casa, desde su teléfono, desde su laptop, desde su computadora. Muchísimas gracias y pues que Dios los bendiga. Realmente eso es lo que expresamos los sacerdotes cuando bendecimos. Queremos que Dios los bendiga a ustedes, que Dios los consuele a ustedes, que Dios los conforte en medio de las dificultades que puedan tener, tanto los que están enfermos como pues los que estamos sanos, por lo menos aparentemente sanos, también tenemos dificultades y necesidad de la bendición de Dios. Pues que el Señor los bendiga a todos, que el Señor los acompañe siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Y pues nuestra gratitud a ustedes, pero la hacemos extensiva desde luego a la Virgen María, que ha querido favorecernos con este tiempo en que hemos podido manifestarle a través de distintas maneras que estamos agradecidos, que estamos contentos como capillenses o capilupenses, estamos agradecidos con ella por lo que ha hecho con nosotros, y no solo con nosotros, sino pues con todos los mexicanos. Misericordia, senda de paz.